Hola, comenzamos una emisión más de Extracto, el programa en que abordamos información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. Bienvenidos a esta media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Benjamín Aparicio y le invito a cerrar la noche con el extracto de hoy. Fundada en 1325, Tenochtitlan fue la capital del Imperio Mexica. En un islote en medio del lago, esta ciudad se convirtió en una de las más importantes de Mesoamérica por su desarrollo, arquitectura y centros educativos. En el siguiente reportaje conoceremos más de la historia sobre la fundación de México Tenochtitlan. En el año 1325, el Imperio Mexica fundó la ciudad de Tenochtitlan. Orgullosa de sí misma se levanta la Ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí nadie teme ya a la muerte en guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato, oh dador de la vida. Tenerlo presente, oh príncipes, no lo olvides. ¿Quién podrá citar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo con nuestras flechas? Con nuestros escudos está existiendo la ciudad. México, Tenochtitlan. Durante su migración desde la mítica Aztlán, los mexicas emprendieron un recorrido en búsqueda de un águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras. Escena profetizada por el dios de la guerra Huitzilopochtli y punto clave para fundar la tierra de los aztecas. La fecha precisa aún no se ha podido determinar. 13 de marzo, 20 de junio, 12 de diciembre o 18 de julio, en los que sí hay consenso, es el año 1325. Esto es lo que queda en las tradiciones, digamos, de ellos, pero la realidad es que fue un proceso de muchos años en los que también hay muchos datos que nos hablan sobre una especie de asentamiento parcial del grupo, ¿no? El grupo venía de una larga peregrinación iniciada en Aztlán, también según sus tradiciones, y finalmente, bueno, llegan a la Cuenca de México. Tenochtitlan significa lugar de tuna sobre piedra y se fundó en un islote en medio del lago. Con el paso del tiempo, Tenochtitlan fue uno de los centros de poder más importantes de Mesoamérica. Dividido en 4 áreas estratégicas bajo el mando de sus diferentes tlatoanis y con fiel creencia a sus dioses, los mexicas engrandecieron su ciudad en los ámbitos bélicos, culturales, tecnológicos y educativos, entre otros. Sus instituciones educativas se dividían en 2, Telpochcali y Calmecac. Se llamaban Telpochcali en náhuatl, que quiere decir casa de jóvenes, y en ellas se educaba, pues digamos, a los hijos de los masehuales, es decir, de la gente común, y básicamente se les adiestraba en el ejercicio militar y en otras cuestiones de servicio para la sociedad. Y había esta otra institución que era el Calmecac, que estaba dentro del recinto sagrado. Esta era una institución educativa cuyo dios patrono era Quetzalcóatl, y en donde se educaba a los hijos de los grandes guerreros, de los gobernantes, es decir, de lo que era la clase gobernante en Tenochtitlan. Y desde luego, además también de adiestrarlos ya en la estrategia militar y demás, se impartían también conocimientos como eran la lectura, la elaboración y lectura de códices. Actualmente existe una amplia diversidad de documentos y archivos que tienen como objetivo acercar la historia a las nuevas generaciones. La Crónica Mexicayol, la Tira de la Peregrinación y los Códices Mexicas son los escritos predilectos para conocer más sobre la historia de México Tenochtitlan. Siempre es importante seguir estudiando este tema, pues precisamente para tratar de seguir desentrañando cómo fue o cómo pudo haber sido ese proceso social, ¿no? De establecimiento, de conformación de esta ciudad. Y bueno, también por lo mismo es importante
que se siga transmitiendo, digamos, este conocimiento, estos avances en el conocimiento, y porque a la gente en general, yo creo que esto es algo muy inherente al ser humano, el tener la necesidad y el interés por conocer las raíces, los orígenes, ¿no? La caída de este imperio se registró el 13 de agosto de 1521, luego de una larga batalla con los españoles, encabezados por Hernán Cortés. Sin embargo, sus tradiciones, cultura, avances científicos y astronómicos fueron y son parte esencial de nuestra formación como mexicanos. Eran sociedades muy bien definidas, donde los roles sociales estaban muy bien definidos, pero más allá de eso había una gran dignidad, creo yo. Es decir, la gente realmente, o las personas, se sentían comprometidas con sus actividades para la sociedad. No porque no hubiera conflictos, claro que los había, pero más bien había conflictos territoriales. Y justamente para conocer más sobre este acontecimiento histórico, nos acompañó en el estudio el arqueólogo Osvaldo Roberto Murillo Soto, investigador y maestro en historia. Veamos lo que nos contó. Básicamente, las fuentes documentales o códices que abordan el tema de la fundación de Tenochtitlan, pues son historias de migración y conquista, que en parte retoman varios aspectos de la cosmovisión mesoamericana en cuanto a la concepción del tiempo, los rituales para efectuar la migración, la guerra y la fundación del señorío. Entonces, no es un concepto único de los mexicas, sino que estos los vamos a encontrar en distintas fuentes de otros pueblos, ya sea en la región de la Mixteca, en la región de Puebla-Tlaxcala y aquí particularmente en el centro de México. Por ejemplo, estos pueblos señalan que son de Chicomostoc, ¿no? Pero básicamente Chicomostoc es un lugar donde no necesariamente todos los grupos étnicos concuerdan, ¿no? De acuerdo a la fuente, estos varían. Ahora bien, generalmente la partida de Chicomostoc es en un año 1 pedernal, y también es cuando se efectúan fuegos nuevos. Pero en correlación a los códices que dan pauta para los rituales, es el periodo cuando también se efectúan rituales para las deidades estelares que dan inicio a la guerra sagrada, ¿no? Correcto. O sea, son historias para fundar señoríos, entonces siguen todos estos arquetipos discursivos, sí. Y por ende no podemos tomar tal como una fuente como la original o la verdadera, porque cada una se va a adecuar a las necesidades o intereses del grupo que las creó. Claro. Según las fuentes documentales, más o menos todas coinciden que en torno a la primera mitad del siglo XIV es cuando se funda. Algunas señalan 1325, fecha 2 casa, otras 1345. También ya algunos investigadores señalan que puede ser una fecha de un 13 de abril vinculada con un eclipse, un 26 de julio, que sería el segundo paso cenital del Sol. La importancia básicamente es de que se convierte en el señorío hegemónico que va a dar o a reconfigurar el espacio durante el periodo cultural que nosotros conocemos, el posclásico, y que básicamente la traza urbana pues también va a seguir elementos de cosmovisión mesoamericana. Por ejemplo, establecer templos dentro del contexto urbano, pero también en las inmediaciones, dentro de cuevas, cerros y manantiales, en los cuales van a reproducir los rituales que se van a digamos, efectuar de manera similar en otros asentamientos. Según en la obra del padre Sagún, había 76 recintos rituales dentro del Templo Mayor, más de 70. Y a la vez estaba rodeado por 4 barrios. Y dentro de estos pues ya había digamos, distintas actividades por oficios y otros templos. Ajá. Entonces, más o menos, Tenochtitlan estaría lo que sería el eje 1 norte. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mapa que estamos viendo a cuadro, no? Ese mapa es de Cortés. Entonces, básicamente, al norte, digamos, colindaría como con el eje 1 norte, okay, que serán los límites con Tlatelolco. Okay.
Al poniente estaría más o menos a lo que hoy sería el rumbo de Ciudadela, más o menos. La Ciudadela, ajá. Al oriente se encontraría más o menos en las inmediaciones de Anillo de Circunvalación. Ajá. Y al sur estaría por al inicio de Calzada de Tlalpan. Por ejemplo, aparte de esto, ellos tienen disputas, por ejemplo, con la gente de Tlatelolco. Entonces también van a retomar lugares que eran especiales para ellos, ¿no? Como por ejemplo el Cerro Peñón de los Baños, Tepetzinco, la Sierra del Tepeyac, o los espacios al oriente en la zona de lagos para los derechos de pesca y caza de aves. Los asentamientos prehispánicos son multiétnicos. Entonces, no solamente, digamos, podemos atribuirle a cierto grupo que es el que controla la ciudad, pero obviamente, por ejemplo, precisamente las calzadas tenían como estos puntos que delimitaban los accesos, ¿no? Por ejemplo, se supondría que actualmente donde hoy es eje 8, a la altura de Ermita, allá estaba un emplazamiento para detener los avances ya fuera de gente que viniera del sur de la Cuenca de México, de Coyoacán o de Xochimilco, o de la península de Iztapalapa de Mexicalcingo, ¿no? Sí, por ejemplo, al sur de la Cuenca de México se estima que había en torno a 23 grupos étnicos distintos, ¿no? Por ejemplo, el Tepeyac, en este espacio se veneraban las diosas de la guerra tlatelolcas, ¿no? Entonces son lugares que, digamos, se establecen como con una nueva religiosidad que se va adecuando a través de los siglos, pero que muchos de estos espacios forman parte de una religiosidad más antigua, pero con nuevos matices, ¿no? En el marco del Mes de la Mujer, también nos acompañó en el estudio Mariel Jauley Dávila, nadadora de aguas abiertas, quien nos habló sobre su trayectoria en el ámbito deportivo, académico y personal. Tuve un papá espectacular que fue cirujano plástico del Instituto Mexicano del Seguro Social, cirujano reconstructivo. Cuando se jubila como médico cirujano en el Seguro Social, lo invitan a participar en programas de cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y entonces, de alguna manera, es mi primer acercamiento a este padecimiento y me queda claro el cambio que hay en la vida de un niño y de su familia antes y después. Y cuando de alguna manera empiezo a tener eventos deportivos, básicamente nados en aguas abiertas, pues me gusta la idea de pensar que mi esfuerzo en el agua se transforme en algo más, que de esta manera pueda poner un granito de arena para contribuir en la sonrisa, pues en este caso de niños con labio y paladar hendido. Y bueno, la vida me ha ido llevando por diferentes lugares y en algún momento también nadé para apoyar a niños con cáncer. Una forma de apoyar a familias que pues de alguna manera estaban pasando por una situación que pasamos en mi familia. Posteriormente nadé en un proyecto que tuvo como beneficio apoyar a migrantes a través del Centro Colibrí para los Derechos Humanos. El año pasado nadé para apoyar a mujeres encarceladas por delitos menores que de alguna manera pues merecen una nueva oportunidad. La vida, yo digo que la vida siempre nos da una nueva oportunidad. Claro. Y este año estoy a punto de viajar a Nueva Zelanda para intentar nadar el estrecho de Cook, que sería el séptimo mar de este proyecto de Ocean 7 o 7 mares. Ya, digamos, completé 6 de los 7, me falta el estrecho de Cook y la idea es reactivar el proyecto de Quiero Sonreír para cirugías para niños con labio y paladar hendido. Mi incursión en el mundo de las aguas abiertas fue desde muy pequeña. Y lo comparto hoy porque es la forma en cómo sucedió. En alguna ocasión mis abuelos me invitan a Acapulco a pasar unos días. Y la rutina, tenía 9 años, y la rutina era caminar todos los días en la playa, recoger conchitas. Y de repente el tercer día pisé una piedra y me lastimé el talón. Y entonces dije, no, yo me regreso nadando. Y eso fue algo que marcó mi vida, ¿no? Hoy lo puedo decir de esta manera. ¿Qué sucede? Yo tomaba clases de natación, en algún momento competía en natación, pero esa fue la primera vez que decidí que en lugar de caminar, regresar caminando al punto de partida, me iba a regresar nadando. Y creo que fue mi primer nado de aguas abiertas. Y ese día descubrí muchas cosas, ¿no? Muchas de lo que hoy aplica pues, en los nados en aguas abiertas. Y sin embargo, tienes razón, ya pasaron muchos años y cuando incursioné en el mundo de las aguas abiertas, había muy pocas mujeres, ¿no? Nora Toledano entre ellas, así que es básicamente pues, leyenda de las aguas abiertas, sí. pero muy pocas más. Y a mí me parece que es un deporte, una disciplina que ha crecido y que no hay esta gran diferencia entre cuántos hombres y cuántas mujeres, pero que ha sido el camino que
pues de alguna manera hemos ido marcando algunas, ¿no? Porque yo alguna vez lo dije, el chiste de esto es que alguien más pase por donde tú estás, que vayas abriendo camino y que ese abrir camino le permita a otras personas pasar por ese camino. Entonces, sí fui en México la primera mexicana en completar la triple corona de nado en aguas abiertas, que es haber nadado el Canal de la Mancha, el maratón alrededor de Manhattan y el Canal de Catalina. Y aún y cuando ya había habido algunas mujeres mexicanas que habían hecho el Canal de la Mancha, entre ellas Nora, pues no había nadado el Canal de Catalina y fui la primera. Y ahí sí, te puedo decir que un poco se marcó esa diferencia. Catalina es un canal que pocas mujeres, al menos en México, habían hecho, yo fui la primera, y que ahora se ha ido abriendo el camino. Y en ese sentido creo que las mujeres tenemos que estar muy conscientes, ¿no?, de que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y a veces es algo que lo tenemos como pues catalogado, ¿no? Esa es una actividad para hombres. Esto es algo que probablemente yo no podría hacer o no tendría por qué hacerlo. ¿Y por qué no? Claro. ¿No? ¿Y por qué no? Entonces, bueno, me encanta la idea. Sí, en algunas ocasiones me han dicho, oye, para empezar, se te va a hacer la espalda de este tamaño. Pues de por sí soy de este tamaño, entonces no me he portado. Había que subir de peso para estos nados. Entonces, de repente este concepto, ¿no?, de tienes que subir de peso, ¿sí? Porque yo, por así decirlo, no hay focas flacas. Claro. Y esto me va a ayudar Soy para una poder, atleta, ¿no? poder compensar el frío, ¿no? Voy a nadar en lugares con mucho frío. Sí. Y ahora este proyecto de los 7 mares, me parece que en este caso Nora Toledano y yo, que estamos en este proyecto juntas, vamos a lograr ser las primeras mujeres latinas en completar el proyecto de los 7 mares. Primeras mexicanas, obviamente. Claro. Entonces creo que tiene un significado bien especial, ¿no? Es decirle a muchas niñas, a muchas mujeres jóvenes, a muchos adolescentes, proponte sueños grandes y trabájalos para cumplirlos. Cientos de jóvenes participaron en la primera final regional de FIRST México en Monterrey, Nuevo León. Un encuentro de robótica que busca que los jóvenes participen con proyectos sociales a través de la construcción de un robot. Nuestro compañero generador de información, Axel Meneses, nos preparó un trabajo sobre los jóvenes ganadores de esta competencia y que representarán a México en el Mundial de FIRST. La pasión por la ciencia y tecnología reunió a cientos de estudiantes de preparatoria en el concurso de robótica FIRST México, cuya edición regional 2019 se realizó en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. FIRST es una asociación sin fines de lucro que busca acercar a las áreas STEM a jóvenes y niños centrándose en los valores a través de la construcción de un robot. Bárbara Gómez, directora de FIRST México, asegura que los jóvenes participantes en el evento buscan un bien común por la sociedad. A nivel mundial, hace 30 años que nuestro fundador Dean Kamen empezó con FIRST, se juntó con la industria y dijo, necesitamos crear esta visión de que los chavos también quieran ser héroes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De estos muchachos yo les garantizo que muchísimo más del porcentaje que se puedan imaginar están pensando en cómo aportar a su comunidad, qué hacer por México y siempre ser una parte constructiva de nuestra sociedad. Por su parte, el director de Prepatec, Crisanto Martínez, aseguró que encuentros como FIRST y la construcción de un robot para la competencia potencializa las habilidades de los jóvenes. El desarrollo de las competencias formativas de nuestros jóvenes, es decir, a través de un reto en el cual ellos desarrollan su creatividad e innovación, pues también aportan desde la autogestión, desde la responsabilidad personal y social, y a través de desarrollar y elaborar un robot de tamaño industrial en donde los jóvenes se preparan para ello, pueden demostrar sus habilidades y sus competencias, pueden trabajar en resiliencia, pueden interactuar con otros y eso hace que dentro de esa dinámica chicas y chicos participen haciendo realidad un sueño. Una de las tareas más importantes para FIRST México es trabajar por la participación de las mujeres en las áreas STEM, y de ellas 33% terminan una carrera en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A nivel mundial de las mujeres en los programas de FIRST, hace 10 años teníamos menos del 30%. Me da mucho orgullo decirles que al año pasado tenemos 48% de mujeres a nivel mundial participando en los programas de FIRST. Hay un esfuerzo muy dirigido a incrementar la participación de las niñas y mujercitas en FIRST. A nivel mundial, el 75% de los chicos que pasan por FIRST acaban en una carrera relacionada con STEM
Y tenemos aquí de estos chicos, el 33% de las chicas que pasan por FIRST acaban en ingeniería. Para los jóvenes, que se realicen eventos como FIRST es una oportunidad para incursionar en el área de las ciencias y desarrollar proyectos que puedan aportar a la sociedad. FIRST es una competencia muy especial porque no solo invita a sus equipos a competir adentro de la cancha, sino también los incita a ellos a desarrollar proyectos. Entonces, ahorita en el regional tenemos a 43 equipos, pero tenemos a 43 equipos con 43 robots, pero también estamos hablando de 43 equipos de FIRST Robotics Competition, que ellos buscan vivir los valores de Gracious Professionalism, Cooperation y More Than Robots. Entonces, cada equipo que tenemos ahí es una oportunidad para ellos para desarrollar proyectos y poder tener más alcance para difundir la ciencia y la tecnología. En total, la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey fue sede de 72 partidos, en los cuales se disputaron los pases a los cuartos de final, semifinales y la gran final, a la cual llegaron 6 equipos divididos en 2 alianzas. Al final, los triunfadores fueron los equipos de Lambot, de San Luis Potosí, Podbuster, de Monterrey, Nuevo León y Sigma Robotics de Chihuahua, los cuales obtuvieron su lugar en el Mundial de FIRST. Estuvimos trabajando para esto desde semana 0, le dimos a todo lo que pudimos, hubo muchas dificultades, pero al final se logró el objetivo y ya estamos en el Mundial. Fue mucha celebración entre todos, la verdad es que todos nos estábamos abrazando y estaba muy padre porque bajaba la gente de premios, bajaba la gente de negocios, pero bajaba la de mecánica, eléctrica, pero todos estamos celebrando por igual. Entonces estuvo súper padre, que en serio demuestra que FIRST es mucho más que robots. El equipo Podbuster de Monterrey, Nuevo León, también ganó el premio más importante de la tarde, el Chairman's Award, el cual premia los diferentes proyectos sociales de los equipos en beneficio de su comunidad. Podbuster también representará a México en esta categoría en el Mundial que se realizará del 17 al 20 de abril en Houston, Texas. La Universidad Nacional Autónoma de México organizó un foro para debatir sobre la importancia de la figura del docente en la enseñanza y en un modelo educativo. En el proceso de aprendizaje, los maestros son una pieza fundamental. Frente a la reforma educativa que se reconfigura, la formación de docentes es necesaria y urgente, consideran académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el investigador Ángel Díaz Barriga, en la reflexión que actualmente se da en el Poder Legislativo, el gran ausente es la definición de la profesión docente, el papel que juega en estos momentos y lo que se espera que sea a futuro. Realmente veo que en el caso mexicano, el docente se está interpretando a sí mismo, está asumiendo la identidad de un trabajador, de un empleado. Y entonces lo que asume es, dígame la autoridad o dígame el patrón, en este caso, qué debo hacer, y eso es lo que yo hago en el aula. Y no asume una responsabilidad profesional que es, yo soy el responsable de los aprendizajes de mis alumnos. A decir del especialista, es necesario destacar el rol de los docentes para crear mejores condiciones de aprendizaje, más allá de los cambios curriculares. Y es que las escuelas normales no se caracterizan por implementar estrategias innovadoras o metodologías de trabajo diferentes a las experiencias previas de los estudiantes. Pero la reflexión que yo quiero hacer es, en las escuelas normales seguimos enseñando las prácticas del trabajo académico y entonces no aprovechamos la riqueza. Pero lejos de esos, nos pegamos en el trabajo académico y ahí podríamos entender por qué en PISA nuestros estudiantes salen mal en lectura. Más allá de que las investigaciones demuestren que los estudiantes hoy leen mucho más que hace mucho tiempo, pero leen cosas muy diferentes, incluso Casani llega a decir, leen cosas que son erróneas. El pedagogo universitario, que durante décadas ha realizado investigación en las áreas de la didáctica, el currículo y la evaluación educativa, plantea la necesidad de refundar la labor docente como la vía para fortalecer el vínculo entre lo que se enseña en las escuelas normales y las necesidades que se tienen en el campo profesional.
Si queremos renovar las escuelas normales y en este sentido fortalecer la formación de profesores, tendríamos que actualizar la formación pedagógica, ir más allá de lo que actualmente veo que se hace. O sea, hoy se piensa que una formación pedagógica es que el estudiante aprenda a hacer un portafolio, una evaluación auténtica, un proyecto, y me parece que eso es instrumentar la pedagogía. Me parece que tenemos que llegar a reflexionar sobre finalidades de la educación y desde finalidades de la educación pensar cómo reconstruimos tanto lo pedagógico como los saberes didácticos. En el análisis que se da en materia educativa por la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los académicos destacan la urgencia de lograr una mayor integración de los contenidos curriculares y la práctica de la enseñanza con las demandas actuales. Ello con el propósito de alcanzar mejores condiciones de aprendizaje de los alumnos y mejores rendimientos educativos en función de las demandas actuales. Y así llegamos al final de Extracto. Los invito a que sigan con la señal de Televisión Educativa. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerden que a la medianoche tienen una cita aquí con nosotros en Extracto. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y a nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gobierno de México.